Quiero decirte que Dios no ha cambiado. ¿Sabías? Desde siempre el llamado de Dios ha sido a la comunión con Él. Dios no ha cambiado. Él sigue con su mismo llamado. Por esto hay que arrepentirse del pecado. Más grande, más chico, más conocido, menos conocido, más flagrante, como se suele decir, o de pronto del pecado que nadie se enteró porque la incredulidad está metida por adentro y no se entera nadie. Pero alguien dijo perder, yo lo voy a hacer más moderno, perder el colectivo por un minuto o perderlo por una hora es finalmente perderlo igual, ¿verdad? Alguien decía perder el tren por una hora o perderlo por un minuto es haberlo perdido. Así que hay que arrepentirse de los pecados, sean más visibles o menos visibles, hay que creer en Cristo y ser llenos de la gloria del Espíritu Santo. Él viene a habitar en nosotros. Así que vivir llenos del Espíritu es nuestra mayor necesidad. Y voy a decirte quién más tiene la necesidad de que vivas lleno del Espíritu. ¿Sabías quién tiene la necesidad? El que te anhela celosamente. Él tiene la necesidad. El Espíritu Santo tiene la necesidad de que le des lugar y que le prestes atención. Tu necesidad es estar lleno del Espíritu, pero Él vino para llenarte. Así que ahora Él quiere encontrar ese lugar en tu vida. Quiero animarte que avives el fuego del don de Dios. Que no te conformes, que no seas conformista. Yo me acuerdo, hermano, tiempo atrás cuando estaba lleno del Espíritu y tenía los dones en acción. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no sigue siendo igual? Es que te conformaste de alguna manera. Entonces tiene tanta razón el apóstol Pablo cuando dice, no se conformen este siglo, no se conformen. ¿Qué fue lo que te distrajo? ¿Qué fue lo que te enfrió? ¿Qué es lo que te está conformando? Aquí está el pastor Eduardo con una palabra del Señor para decirte, no te conformes. Amén. Gloria a Dios. ¿O acaso vas a un asado y te conformás con medio chinchulín? ¿Viste la costilla? Justo un día de ayuno, venir a hablar de esta cosa. Es como para que lo sintamos más al ayuno, ¿verdad? ¿Viste todo lo que había en la parrilla? ¿Viste todo lo que había ahí? ¿Te vas a conformar con medio chinchulín? Cuando lees en las Escrituras todo lo que Dios tiene para vos, no te podés conformar con un momentito de emoción. No seas conformista, no seas conformista. Estas experiencias en la vida de todo creyente son inseparables. De las experiencias que voy a hablarles ahora, son inseparables estas experiencias. Y esto es lo que lleva al creyente a la transformación de su vida. ¿Sabe qué? Usted va a escuchar hoy, y vamos a leer juntos, la primer predicación que recibió la iglesia del Señor desde que se constituyó sobre la tierra. Cristo murió, pagó el precio, dejó cerrada la historia, el antiguo pacto quedó cumplido, listo. Ahora entramos en un nuevo pacto en el que nace la iglesia del Señor. ¿Y cuántas cosas son diferentes en el nuevo pacto? Porque en el antiguo pacto el pueblo de Israel tenía delimitado su territorio geográfico. Pero la iglesia de Cristo no tiene delimitado territorio geográfico. ¿Qué descripción hizo el Señor? Hasta lo último de la tierra. Entre las tantas cosas que cambian entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque el antiguo pacto fue con la ley de Moisés escrita en tablas de piedra. Muchos ya saben por qué Dios tuvo que escribirla en las piedras. Porque la intención del Señor era claro, que Él no quería escribirla en las piedras, Él quería poner su palabra, su presencia, su voz dentro de las personas. ¿Y por qué aclarar esto? Porque el creyente que vive abrazado al antiguo pacto quiere todavía las tablas de piedra. Qué pesado es llevar la palabra en tablas de piedra, con las piedras al hombro. Pero ¿qué quiso hacer el Señor?
el nuevo pacto que haré con ellos, dice el Señor, pondré mis leyes, mi palabra en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces la palabra no es una piedra que llevas en el hombro, la palabra está viva dentro tuyo. ¿Se entiende? Entonces cuando se termina el nuevo pacto con el Cordero de Dios clavado en la cruz, pagando el precio de la salvación para toda la humanidad, los del pasado y todos los que nacerían en el tiempo futuro, nace la iglesia de Cristo. Y este es el primer mensaje que recibe la iglesia en el día de Pentecostés. A Pedro, a quien el Señor le había comisionado, que él sería el que tomaría las llaves para abrirla, fue el hombre encargado de predicar el primer día a la iglesia del Señor. Hechos capítulo 2, versículos 36. Leemos allí. Claro, viene el derramamiento del Espíritu y la conmoción es tan grande entre la manifestación de un viento recio y la llenura del Espíritu. 120 nada más había, 120 en un aposento alto, en un piso de alto, 120, pero qué, voy a usar una palabra negativa para qué escándalo que armaron, qué explosión. Qué impresionante fue que todos los demás, eran las 9 de la mañana, no era media tarde o a la nochecita cuando la gente sale. Se levantaron de sus casas y salieron a ver qué era lo que sucedía, porque en ese aposento alto había 120 que estaban ardiendo en el fuego del Señor y ocurrían cosas tan extrañas. Porque los que estaban en Jerusalén en esos días habían venido de muchos otros pueblos, de muchas otras naciones, habían venido y los escuchaban hablando en sus propias lenguas, en su idioma. Imagínate un argentino ahí en Jerusalén escuchando que alguien alaba al Señor en argentino rosarino. Pero sin embargo eran de ahí, eran lugareños. Entonces los que se dieron cita en el día de Pentecostés para ver qué era lo que sucedía ahí, los escucharon hablando en distintos idiomas. Ellos estaban hablando en lenguas del Espíritu, pero el Espíritu se encargó de testificarle a toda la multitud que vino ahí que Dios había derramado su Espíritu. ¿Sabe que todavía esto sucede? Y ha sucedido poquito tiempo atrás aquí. No sé si la tengo a la hermana. Me voy a acordar de la hermana Hilda. Estábamos en una campaña aquí en la carpa y ella trajo una compañera de trabajo, la invitó, la trajo a la campaña. Creo que fue la campaña donde se convirtió Varita, la esposa del hermano Pablo Verón. Pastores que suelen estar, están pastoreando una iglesia, pero suelen estar los domingos a la mañana aquí. Creo que fue la campaña donde se convirtió la hermana Bárbara. Era Varita en aquel tiempo, porque era finita, chiquitita. Temíamos que el viento la llevara. Creo que fue en esa campaña. La hermana Hilda trae una compañera de trabajo, vino, estuvo en la reunión. Las reuniones en la carpa son muy sencillas porque son para evangelizar. Estamos ahí con personas muy nuevas. Y en un momento de adoración, la hermana Hilda empieza a adorar al Señor en lenguas, en las lenguas del Espíritu. Al día siguiente la compañera de trabajo le dice, qué bien que hablas el irish. ¿Irish? Si anoche estabas orando en irish. Irish, yo estaba orando en lenguas. Dice, pues yo hablo en irish, le dice la compañera, y yo te escuché todo lo que estabas diciendo. Ella era la lengua del Espíritu, pero el Espíritu se las estaba arreglando para comunicarle a esta persona de visita las cosas que hace el Señor. Esto sucedió en Pentecostés. Esto sucedió. En un tiempo en la ciudad de San Nicolás, en la iglesia del pastor Hugo Weiss, estaban viviendo una etapa así poderosa, gloriosa, y un hermano llevó a alguien de los judíos de la calle San Luis. Un empresario lo lleva a la reunión y alguien en la plataforma empieza a hablar en lenguas y a ministrar al pueblo. Y nadie entendía nada, simplemente lenguas del Espíritu, es el Espíritu de Dios que está obrando allí, listo. Y el hombre que va de acá lo codea al que lo llevó y le dice, ¿ustedes saben lo que está diciendo? ¿No? Y se está diciendo esto y esto y esto y esto, porque él hablaba ese idioma. Y entonces el hermano lo tomó del brazo y se lo llevó a la plataforma.
Había ido por primera vez, no conocía la vida de la iglesia y estaba traduciendo lo que el otro dijo en lenguas. Está magnificando a Dios, está hablando de la grandeza del Señor, ¿no? Y les dijo todo lo que estaba diciendo el otro. Eso sucedió el día de Pentecostés. Se acercaron personas a ver estos que estaban enloquecidos ahí en el aposento alto, hablando en lenguas y estaban hablando los idiomas de la gente que había venido de distintos lugares. Y así nació la iglesia. La iglesia nació en medio del, permíteme una palabra media torpe, pero nació en medio del barullo, en medio de la gloria, en medio del fuego, en medio de la expresión. Nadie estaba tímido en un rincón, todos estaban ardiendo espontáneamente, expresivamente. Y entonces se constituye la iglesia del Señor y la multitud empieza a venir a ver qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba. Y algunos decían, están borrachos. Y otros decían, no, están hablando con mucha cordura, nos están hablando en las mismas lenguas que nosotros manejamos. Y entonces el apóstol Pedro se presenta allí y les predica, le dice, esto es lo que había dicho la profecía, esto es lo que estaba escrito, esto es lo que Jesús dijo. Y entonces, cuando está predicando, los demás dicen estas cosas. Versículo 36. Le preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sin anestesia. Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo rechazaron y ustedes lo crucificaron. Pero Dios el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Este es el mensaje de la iglesia. Este es el mensaje que forma el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón, sintieron la responsabilidad de sus pecados. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí va el mensaje que le da origen a la vida de todo creyente que se une a la iglesia del Señor. Y Pedro les dice, arrepentíos. Tiene que haber arrepentimiento del pecado. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo de Dios. Dios tiene para regalarte la salvación, el perdón de los pecados, pero no te va a dejar vacío. Cuando Él toma una vida que se entrega en su mano, no la deja vacía, pone el Espíritu viviendo ahí adentro. ¿Cuántos entienden en qué concisas palabras el apóstol Pedro está entregando este mensaje? Arrepiéntase de los pecados, dé testimonio público de su fe en Cristo mediante el bautismo para perdón de pecados y Dios va a llenarte del Espíritu Santo. Hay 3 experiencias que van así, juntitas, pegaditas. Este fue el primer mensaje de la iglesia de Cristo. Y este es el único mensaje a través de los tiempos, porque aunque hayan pasado más de 20 siglos, el mensaje no cambió. Se puede de pronto expresarlo en palabras más actuales, como quiera que sea, pero el mensaje siempre es el mismo. Arrepentimiento, reconocer el pecado, recibir a Cristo. Y no tiene que quedar ahí. ¿Qué tiene que pasar después de creer en Cristo? ¿Qué tiene que pasar después de recibir al Espíritu, al Señor como Salvador? ¿Qué tenés que recibir? Entonces todo creyente que ha aceptado a Cristo no se tiene que conformar. Si usted no recibió el Espíritu Santo, diga, todavía me falta algo. Estoy incompleto. Algo me falta. Porque Dios dice en su palabra que cuando me arrepiento de mis pecados, cuando creo en el Señor Jesucristo, hay un bien del cielo y la palabra don significa regalo. Hay un regalo de Dios para mi vida todavía, que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, alabado sea. A ver, ¿están ahí o es una imaginación mía? De gloria a Dios, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Estas experiencias van juntas. Porque arrepentirse de los pecados
Es bravo, ¿verdad? Pero quiero diferenciar el concepto de remordimiento y arrepentimiento. ¿Sabe por qué Judas se ahorcó? Porque no se arrepintió. A Judas lo abrazó el remordimiento. El remordimiento es destructivo. El remordimiento lleva a las personas al suicidio. El remordimiento te destroza por dentro, no te da esperanza, no tenés salida de nada. Quedás a merced de Satanás para hacer lo que se le antoje. Pero el arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento es retornar. Estoy caminando en el camino equivocado, pero entiendo que me equivoqué y no me quedo plantado caprichosamente, retorno de nuevo. Y el que vivió lejos de Dios, vivió lejos del Señor, ha estado lejos del Señor, tiene que volver al Señor, y eso se llama arrepentimiento. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Cuando reflexionó, retornó. Entonces yo pregunto a los que no retornaron, ¿qué están esperando? Es más, hay que retornar, y eso es el arrepentimiento. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El arrepentimiento es lo que abre la puerta para el perdón. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando uno deja de defender sus errores para asumirlos como errores. Y en muchos campos, aún en la ciencia, ¿cómo pelea el médico cuando está llevando a una persona a un tratamiento por determinada enfermedad y la persona no quiere reconocer la enfermedad? Le está diciendo al médico, te equivocaste. ¿Cierto? En psicología se dice que lo que uno no asume no lo puede cambiar. Mira, es un principio bíblico. Si uno no asume el pecado, no va a adquirir el perdón, no va a recibir el perdón. Porque bien sabiamente alguien dijo una vez, Dios no perdona excusas, Dios perdona pecados. ¿Qué son las excusas? Y yo soy como soy por culpa de él, así que Dios lo tiene que perdonar a él. Yo soy como soy por culpa de ella, Dios tiene que perdonarla a ella. Pero cuando uno asume, Señor, te he defraudado, Señor, estoy equivocado, estoy haciendo las cosas que no debo, perdóname. El Señor te perdona y te cambia la vida. Y estas experiencias van de la mano, hay que creer en Cristo, porque el perdón de los pecados es por gracia de Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo. No hay obra que puedas hacer para adquirir el perdón de tus pecados. No hay manera de pagar por los pecados. No hay forma. El perdón se recibe por la obra de Cristo. Ahora que después, en gratitud por haber sido perdonado, vas a hacer muchas cosas. Por la gratitud de haber sido perdonado, vas a hacer muchas cosas. Y será muy distinto la intención de pagar que la actitud de agradecer. Muy diferente. No hay manera de pagar por nuestros pecados. Nuestros pecados son limpiados en la sangre de Cristo. Pero ¿cuántas maneras hay de agradecerlo? ¿Cuántas maneras? Adorar al Señor es una. Servir al Señor, bendecir a nuestros hermanos, prestarnos en tantas cosas que podemos ser útiles a modo de agradecimiento. Y qué honor que es eso. Así que estas experiencias están ligadas. Cuando hay arrepentimiento y uno recibe a Cristo, recibe el perdón. Y está listo para recibir el regalo, el don de Dios. ¿Qué es? El don del Espíritu Santo. Así que si en tu experiencia ya te has arrepentido de los pecados, ya aceptaste a Cristo, no te conformes. Hay algo más para vos que es la llenura del Espíritu. Y el Señor ha querido poner su Espíritu dentro de ti. El Espíritu Santo es el que instala su presencia en nosotros. Él pone su presencia dentro de nuestras vidas. Es lo que hace que tengas así como conexión directa con el Señor. Conexión directa. Yo estaba recordando estos días cuando fue, bueno, no sé si iba tan lento el tema de internet o era yo el lento y mi computadora todavía no tenía lo que tenían las más modernas. A donde yo paraba, donde había cable para enchufar la computadora y poderme conectar a internet, me prestaban la ficha y tú la tenías que conectar
Pero cuando me tenía que ir, la tenía que desconectar. Y luego, bueno, la mía fue un poquito más moderna, tenía un aparato que era tan grande como la misma batería de la computadora. Así que tenía que buscar una mesa para que quepa la computadora y que quepa el aparato ese que le tenía que enchufar ahí. Y entonces empezaba a llamar por teléfono, me aparece esta señal, ¿qué hago? A pedir ayuda a Matías, a Juan, a alguien. ¿No? Entonces me decían, apreta esto, apreta lo otro, y venga, tenía internet y podía estar conectado. Necesitaba de un aparato externo, de un cable prestado o de un aparato externo. Pero luego tuve una más moderna, que la enciendo y ya te está marcando que está conectada. Y cuando tocas ahí te muestra cuántas redes estás conectada, cuántas redes hay cerca. ¿Qué es la cosa? Es que ya no es más afuera, está adentro del sistema que la conecta. ¿Se entiende? Bueno, antes de que el Espíritu Santo venga a tu vida, estás buscando la conexión externa. Deme una palabra, hermano. Necesito que oren por mí, que está bien siempre. Pero es como que no podemos oír la voz del Señor en forma directa. Pero cuando el Espíritu Santo viene a vivir adentro nuestro, tenés conexión directa. ¿Entiende? Por eso Dios quiere poner su Espíritu dentro tuyo. Para que cuando te hable, no pongas excusas. Y te des cuenta que no es la voz del hermano. Muchos hermanos en este momento están escuchando solo la palabra del predicador, pero otros hermanos tienen conexión directa y están escuchando al Espíritu Santo hablándoles a su vida. Lo que hace aquí el predicador es entregar el mensaje del Señor, pero tu espíritu sabe que viene del cielo. ¿Se entiende? Esto es tener conexión directa. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Ya no dependerás de un aparato externo. En la antigüedad el que quería oír palabra de Dios tenía que ir al profeta Samuel, al profeta Eliseo, al profeta Natán, o esperar que alguno de los profetas venga y le dé una palabra. Y aún así tampoco hacían caso. Lo externo. Pero ahora el Espíritu de Dios está dentro tuyo. Y claro que va a hablarte a través de otras personas, te va a alentar, te va a ayudar, te va a guiar en los momentos de indefiniciones. Y será importante la palabra que el Señor añada a través del cuerpo de Cristo. Pero estarás adorando y te das cuenta que tenés conexión directa. Si tu adoración todavía, tu canto, tu alabanza todavía es frío, es hueco, es lo mismo cantar la adoración al Señor que cantar cualquier canción del mundo, algo tiene que suceder. Deja que el Espíritu Santo se instale ahí adentro tuyo. Por eso quise cantar ese coro, tan cierto como el aire que respiro. Dios está aquí, dentro de nosotros, dentro de ti está el Espíritu de Dios. Conexión directa, amén. Gloria a Dios. Y en esa conexión directa Él nos capacita. Y si por allí nos corrige. Él es el que te dice, deja de hacer lo que estás... No, lo que vas a decir no lo digas. Nos va a corregir. Nos va a redarguir de lo que está mal. Es el consejero divino. Es Dios teniendo conexión directa dentro nuestro. Entonces, va a capacitar a nuestro espíritu para que ocurra, a ver si podemos tenerlo en la pantalla, a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. Mirá lo que hace Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Te va a sonar familiar y vas a ver qué es lo que hace el Espíritu de Dios contigo, ¿no? El apóstol Pablo le está ministrando a Timoteo y dice, traigo a mi memoria esa fe no fingida que hay en ti, que habitó en tu abuela y en tu madre, esa fe que vos heredaste. Y estoy seguro, Timoteo, que en ti también. Es el versículo 5, el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Tan cierto? ¿Puedo decirlo como dice Pablo? El fuego del don de Dios que está en ti, o todavía lo estás esperando. No, hermano, no lo recibí. Bueno, ya, en estos días. Los hermanos van a estar ministrando durante la semana, pero no vamos a esperar toda la semana. Hoy, ahora, ya, yo quiero el bautismo, quiero el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y yo te puedo decir que el que lo busca, lo recibe. Y muchos años atrás estábamos todavía en el templito chiquito allá en calle Ecuador.
y vino un muchacho a una reunión de entre semana, porque por lo menos el fin de semana yo tenía más obreros para ayudarme. Él vino a la reunión y dijo, me hablaron del Señor y yo le entregué mi vida, pero yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, lo animamos, ahí en la reunión cantamos, oramos, alabamos, le impusimos las manos y no. Y dijo, yo no me voy si no recibo el Espíritu Santo. Y entonces un hermano me dijo, bueno, tráelo a casa. Fuimos a la vuelta a la casa de él y seguimos orando. Y orábamos, el otro hermano y yo orábamos que reciba el Espíritu Santo, y llegó cierta hora de la madrugada, como a la 1:30, a las 12, el hermano me dijo, yo tengo que trabajar mañana muy temprano, sigan orando ustedes, después cuando te vas cerrás y tirame la llave por la ventanita. Y me largó solo. Y este cristiano no se conformaba. No, yo quiero el Espíritu Santo, Señor, bautízame. Que yo decía, Señor, bautízame de una vez. Perdí la cuenta qué hora fue. Pero empezó a hablar en lenguas. ¡Oh! Se saltó, ya está, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ahora anda tranquilo para tu casa, dale al fuego, dale. Fue una de las tantas veces que, claro, no había manera de comunicarse. Mi esposa ya estaba acostumbrada a estas desapariciones misteriosas. Yo no llegaba, ella no sabía qué pasaba conmigo, pero tenía la confianza, Señor, vos lo estás cuidando. No sé a qué hora de la madrugada llegué, pero ¿qué quiero decirte? Él lo quería recibir y lo quería recibir. Y lo quería y no hubo manera de conformarlo. Vení a la otra reunión, porque en la otra reunión, no, yo quiero el Espíritu, yo quiero. Y hasta que Dios lo llenó con su Espíritu. ¿Qué va a pasar contigo si no te conformás? Uno de los grandes problemas es que a veces nuestro intelecto tiene explicación para tantas cosas y nos conformamos. Y bueno, si no es ahora, Dios tiene sus tiempos. ¿Cuántos conceptos que no sé de qué lado de la Biblia salieron? Creo que son más del razonamiento humano. Él hace como quiere y cuando quiere. Cuando Él dijo, si te convertís, te doy el Espíritu Santo. Así que si fuera lo que Dios quiere, Él te quiere llenar ahora. Si fuera como Dios quiere, no quiere que vivas un día más sin el poder del Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué hace el poder del Espíritu? A ver, vamos al versículo siguiente. Mirá lo que hace el Espíritu de Dios. Ahí lo tenemos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y quiero aclarártelo. En este versículo habla de ¿quién? De tu espíritu. Pero mira lo que dice el versículo siguiente. ¿Cómo se enciende? Te aconsejo que avives, que no tengas, el siguiente, el anterior. El 6, ahí está. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de el don de Dios. ¿Dónde está? Cuando vos avivás el fuego del don de Dios que está en ti, tu espíritu empieza a funcionar como tiene que funcionar. Cuando un creyente no tiene su espíritu funcionando como tiene, funciona en la carne, funciona en la mente, funciona en las emociones. Pero cuando el fuego del don de Dios, el Espíritu Santo, le ministra a tu espíritu, mira cómo es tu espíritu. Ahí el versículo siguiente, el versículo 7. Mira. Porque no nos ha dado Dios espíritu. ¿Cómo cobardía? Y sí, nos cuesta hablar de Jesús. Nos cuesta hablar del Señor. Otra vez. La próxima le testifico, pero ahora, porque no nos animamos. ¡Cobardía! No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino mira qué características tiene la manera en que Dios te creó. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién es el que lo pone en marcha? ¿Quién es el que pone en marcha el motorcito con el que Dios nos ha creado? ¿Quién? El fuego del Espíritu Santo. Entonces un creyente que no está movido por el Espíritu Santo va a tener su espíritu apagado. Porque nuestro espíritu es impulsado por la presencia del Espíritu Santo y cuando te impulsa, pues se va a notar el poder, el amor y el dominio propio. Esas características con las que Dios te creó. Así que necesitas el don del Espíritu Santo para que se active eso con lo que fuiste creado. Característica propia. ¿Recuerdan? Hace un tiempo pusimos una lista, el domingo pasado lo estaba compartiendo allí en Escobar.
Tuvimos una reunión con los colaboradores, los obreros de la iglesia. Recuerdan que una vez pusimos una lista aquí de los parecidos y las diferencias que tenemos, aunque somos creados a imagen y semejanza del Señor. Somos semejantes, pero tenemos algunas diferencias. Y la primera diferencia es que el espíritu que Dios le puso al ser humano es poderoso, pero no es omnipotente. ¿Se entiende eso? Y esto es lo que hace el Espíritu de Dios, que es omnipotente. Permitidme usar un término así de pronto muy vulgar, pero es el que le carga las baterías a tu espíritu. Tu espíritu se renueva en la presencia del Espíritu Santo. A tu espíritu no lo renueva un asado, no lo renueva un baile, no lo renueva un paseo. Tu espíritu necesita la presencia del Espíritu Santo. Amén. Necesita el Espíritu Santo. Si bien nos viene bien un descanso, unas vacaciones, dormir unas horitas más nos viene bien, pero nada como ser capacitado, fortalecido, lleno del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Este fue el mensaje que formó la iglesia de Cristo. Arrepentimiento del pecado. Es recibir a Cristo y también recibir el don del Espíritu Santo. No sé qué parte te puede estar faltando, pero quiero decirte que Dios sigue haciendo lo mismo desde el principio. Perdonando, redimiendo, salvando y llenando. Y desde la llenura del Espíritu Santo en adelante, todo empieza a cambiar. Porque hay verdades espirituales, verdades divinas de la gloria, de la omnipotencia del Señor, que nunca le entenderás sino por el Espíritu. Pero cuando el Espíritu de Dios tiene libertad dentro tuyo, Él te empieza a hacer entender lo celestial. Mirá que Jesús estuvo 3 años con los discípulos. Cuántas cosas les enseñó, cuántas cosas les explicó, cuántas parábolas, cuántos ejemplos, cuántos hechos contundentes allí. Pero les dijo, ustedes no están preparados para entender todo lo que van a entender. Pero cuando el Espíritu Santo los llene, ustedes van a entender las glorias del cielo. El Espíritu va a tomar de lo mío y se los hará saber. 3 años estuvieron con Jesús y no habían tomado todo lo que Jesús tenía para compartirles. Porque la revelación de las cosas espirituales viene por obra del Espíritu Santo. Entonces sos iluminado, sos fortalecido, sos guiado por el poder del Espíritu Santo. Así que quiero decirte que Dios no ha cambiado. Su plan es exactamente el mismo, su llamado es exactamente el mismo, arrepentirse del mal, a creer en Cristo y a ser lleno del Espíritu. Dios no ha cambiado. Así que te animo a vivir lleno del Espíritu Santo. Y hoy, aunque haya sido una mañana de ayuno y estés soñando ahí pensando con el platito que va a estar arriba de la mesa, estoy terminando bien a tiempo para que te dediques a orar un rato. Como aquel cristiano que no se convencía por nada, él clamó hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que estoy seguro, tengo en la congregación 2 casos diferentes. Está el que sabe de lo que estoy hablando porque una vez vivió en la llenura del Espíritu. Vos sabés bien lo que sucede cuando estás en la llenura del Espíritu. La fortaleza, la iluminación, la gracia, el poder del Señor. No le tenés miedo a nada, pero cuando te apagaste le tenés miedo a todo. Entonces están los que han tenido esa experiencia y yo les quiero animar, no te conformes. Y están los que se están preguntando, ¿y eso será para mí? Yo quiero decirte que sí. Nunca tuviste esa experiencia, yo quiero decirte que sí. Porque ese es el plan de Dios para su iglesia, para sus redimidos. ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿O será que habrá que resolver eso? No, yo quiero que Dios me llene del Espíritu, pero no te querés arrepentir de nada. Vas a tener una dificultad, porque al Señor no se lo puede engañar. Pero cuando hay arrepentimiento, el Espíritu Santo te limpia en la sangre de Cristo y estás lleno, listo para ser lleno. Entonces yo quiero animarte esta mañana, que no te conformes, que no te conformes. Si antes viviste la experiencia de arder en el poder del Espíritu, no te conformes. No, tengo más experiencia. ¿Experiencia de qué? Un iceberg, un témpano de hielo. No estás en la roca, estás en el témpano. Cuando uno pierde la frescura, pierde el fuego, pierde el poder del Espíritu Santo,
se torna muy racional, y una característica que te va a ayudar a descubrir tu propio diagnóstico, uno se torna crítico de los demás, se torna insensible para con el que está perdido y se torna juzgón. Ah, si le pasó eso, por algo será. Pero cuando estás en la frescura del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, vas a orar por cada situación. Vas a salir en el socorro del que está padeciendo. Le vas a hacer frente a... Mira cómo cambia la cosa. Mira cómo cambia. Y el llamado de Dios ha sido exactamente así, igual a través de los siglos. Al arrepentimiento, al aceptar a Cristo y a la llenura del Espíritu, porque una vez lleno del Espíritu se desata delante tuyo un campo que no tiene límites. A la iglesia le fue señalado hasta lo último de la tierra. Israel tenía circunscripto su territorio geográfico, pero a la iglesia le fue entregado hasta lo último de la tierra. Y cuando sos lleno del Espíritu Santo, no tenés límites. Ahora con lo que estamos haciendo, orando por el caso Loan, no tenemos idea en qué país puede estar, pero el Espíritu de Dios no tiene límites. A donde esté lo va a alcanzar. Personas que sean quienes estén gobernando la vida de este chico se van a enterar que hay un Dios poderoso en los cielos que defiende a los niños. No tiene límites. ¿Me entiende? No tiene límites. Esto para un creyente que se apagó es una locura del pastor. ¡Qué locura! Yo te puedo decir que la prensa ya agotó sus recursos. Aparentemente la justicia también. Parece que ya todos dijeron, pero hay alguien que dijo, no se me agotó. Y es nuestro Dios. Entonces, como por este caso, por tantas otras cosas, podemos orar, porque el Espíritu Santo te lleva a dimensiones que no tienen límite. ¿Te das cuenta? Y por esto quiere el Señor que seas lleno del Espíritu. Vamos a estar en pie y decirle, Señor, toma mi vida en tus manos. Esa experiencia que tuve una vez y se apagó, enciéndeme de nuevo otra vez. Enciéndeme de nuevo con ese fuego que arde ahí en mi espíritu. Y si sabes que ese fuego se detuvo, se apagó porque te involucraste en lo que no debías, le fuiste desobediente o le fuiste indiferente al Señor, esta es la hora para cambiar, porque el propósito de Dios es salvarte, perdonarte y llenarte. Este es el mensaje que tiene la iglesia del Señor. Espíritu Santo, abrimos el corazón, el alma, la mente delante de ti. Examina nuestros más profundos sentimientos. Examina nuestro más profundo pensamiento. Espíritu de Dios, que consuelas, que libertas, que restauras, inquiétanos para un arrepentimiento profundo. ¿Cuántos momentos te fui indiferente? Te pido perdón. Quisiste abrazarme y yo te dije que estaba ocupado. Y me interesé por lo pasajero cuando querías hablarme y traerme revelación del cielo. Toma mi vida en tus manos. Y tu gloria, Señor, llene mi ser de tal modo que la potencia de tu Espíritu gobierne mi vida. Y a donde camine, a donde vaya, a donde ande, tengas tú la libertad de mostrarte a través de mí. Así como tu gloria estuvo en el apóstol Pedro y aún la sombra tocaba a la gente, me entrego en tus manos, Señor. Sí, Señor,
Sí, Señor. Me entrego en tus manos para que te glorifiques en mí.